y toma tu lugar, Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta tarde por poder venir a tu casa, casa del pan, casa de abundancia. Padre, para ver la realidad que tú tienes para los que te buscan. Señor, úsanos para tu gloria, que tu palabra sea el deleite para nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Padre, y solamente te pedimos que nos visites, Señor. Sí, Señor. Que tú seas el principal en esta hora. Padre, bendecimos la radio, bendecimos los que están en la iglesia, bendecimos a aquellos que nos ven por YouTube, Señor, y creyendo siempre que todo es para la gloria de tu santo nombre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso fuerte a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bien, tome asiento. Hay una palabra ahí en el libro de Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13. Quiero estar compartiendo un principio. Es importante lo que es un principio. Muchas veces nosotros nos guiamos por razonamientos, nos guiamos por ideas, pero no nos guiamos por principios. Y los principios son los que nosotros demarcan en nuestra vida la obediencia. Hay cosas que nosotros decimos, no, pero es que me gustaría hacerlo de esta forma. Pero un principio a ti te da la dirección. ¿Amén? Estamos acá, ¿no? Amén. ¿Sí? ¿Tiene ganas? Yo tengo ganas de que el Señor nos hable en este día. Bien, Mateo capítulo 13, versículo 31, dice así en el nombre de Jesucristo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hay cosas que están escondidas, hay cosas que se revelan, hay cosas que nosotros en algún momento las entendemos y decimos tanto tiempo ha pasado y recién ahora las vengo a entender. Por eso de repente hay gente que le cuesta mucho perseverar en el Evangelio, porque no ha entendido lo que está oculto. Recuerden que el Evangelio es un misterio. Sí, Señor. Así es presentado en la Biblia, un misterio. Y este misterio fue revelado. ¿Se acuerdan los de la casa? Cuando Jesús se fue a la casa y dijo a los de la casa, cuando llegaron ahí, ellos le dijeron: ahora explícanos, ¿qué le quisiste hablar a esta gente de la cizaña? Y ahí dice que Él les reveló Sí, lo Señor, que amén. en parábola no entendieron. Entonces yo creo que la palabra es para poder entender. La palabra es para poder darnos la dirección. Bien, ¿qué es lo que dice? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Qué produce la levadura? Cuando usted hace pan y le echa levadura, ¿qué produce? Volumen, ¿verdad? O sea, usted puede tomar aquí, en este momento, la levadura, pero si lo ve acá, el volumen, la superficie va a ser diferente. Entonces yo quiero hablar de esto, de lo que un día empezamos y dónde podemos llegar. Sí, Amén. Señor, amén. O sea, un día Dios nos escogió y como Dios es el Dios de la multiplicación, en nosotros va a haber multiplicación. Sí, Señor. Amén. Recuerden que el Señor, cuando hizo todas las cosas, dice que Él hizo todo lo que es la flora, la fauna, y dijo: no, esto se va a multiplicar. Cuando usted planta un árbol, cuando planta una planta, lo que va a producir es más plantas, porque tiene en sí lo del Creador,
multiplicación. Amén. Recuerden que el Señor dijo: quiero que se multipliquen. Amén. Quiero que vayan y se fructifiquen. Quiero que sean felices. Quiero que llenen la tierra. Algo Dios está haciendo con su creación, que Él pide que se llene la tierra de su gloria. Cuando hablamos de que la tierra está llena de su gloria, está hablando de las personas. Está hablando de la manifestación de Dios en cuanto a lo que Él decretó cuando Él nos hizo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Lo de la levadura. ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Cómo yo puedo entender que de alguna forma Dios me está diciendo, si tú tienes esto poco, conmigo lo vas a terminar en algo grande? Amén. Esto está diciendo. Ahora, ¿cuándo un hombre va a ver la multiplicación de Dios? Cuando yo estoy sujeto a lo que Dios estableció. Es con levadura. Amén. Hay gente que a lo mejor quiere abultar con otras cosas. Por ejemplo, que en vez de la levadura, ¿qué otra cosa le pueden echar? Royal. A lo mejor tiene casi lo mismo, pero ¿cuándo le echan bicarbonato, por ejemplo? ¿Ah? Para ablandar. En fin, posiblemente de alguna forma van a cambiar, pero cuando eso sucede, no tiene el mismo final. Lo que Dios quiere, que lo que Él dice en su palabra se cumpla en su gloria, se cumpla en las personas. Amén. Amén. Entonces, cuando habla de levadura, está hablando de un crecimiento. Entonces, por eso yo digo, ¿cómo hay gente que no le guste que hablen de prosperar, de multiplicar, de aumentar? ¿Cómo no le va a gustar eso si es bíblico? Sí, Señor, amén. Si es bíblico que Dios quiere que a ti te vaya bien. Es bíblico que Dios quiere que tú estés sano. Es bíblico que Dios se quiere glorificar a través de su palabra en tu vida. Sí, Señor, en amén. tu vida. No es en otra cosa que en tu vida. Él, cuando hizo al hombre, dice que hizo al hombre y dijo: esto es bueno. Esto es bueno. El hombre va a reinar la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? Si el hombre va a reinar la tierra, yo quiero que se multiplique. Sí, amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Entonces vamos a ser hartos para Sí, que Señor. esté la tierra llena de su gloria. Vamos a ser hartos. Pero, ¿tienen levadura? ¿Tienen levadura? Porque en el fondo Dios dice, hablando en la parábola, está hablando y diciendo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Es semejante a la levadura que tomó una mujer. O sea, la mujer sabe usar la levadura. Sí, Señor, amén. La mujer sabe usar la levadura. ¿Qué pasa cuando tú sabes usar algo? Produce Fruto. abundancia, Amén. multiplicación. Lo que tú empezaste, tú sabes que vas a terminar con más, porque tú lo sabes usar. Cuando explica esta parábola, yo ¿por qué esto me lo está dando el Espíritu? ¿Por qué razón? Porque hay algo dentro nuestro que se puede multiplicar. Sí, Señor, amén. Amén. Hay algo que está en ti que se puede multiplicar. Sí, Señor, amén. Por eso Dios dijo: quiero que se multipliquen. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú y yo nos podemos multiplicar. Sí, Señor, amén. Dios lo sabe, Él nos hizo. Señor. Es el fabricante. Es el que sabe cómo funciona este cuerpo. Él sabe lo que pasa cuando hacemos su palabra. Gloria a Dios por eso. Él sabe lo que nos va a pasar cuando cumplamos su palabra. Y tú y yo, hoy día, el Señor quiere que sepamos que algo va a pasar cuando cumplamos su palabra. Algo hay dentro tuyo Sí, Señor, amén. que es maravilloso, es extraordinario, Sí, Señor. es lo que produce que Dios se glorifique, Amén. es lo que produce que Dios se glorifique. Y Dios
quiere glorificarse. Amén. Lo que está en ti es lo que Dios va a usar para glorificarse. Señor, amén. Es que yo soy tan poca cosa, pastor. Pero que el pastor no te llamó. El pastor no te escogió. Es el dueño de la levadura el que te escogió Amén. para ponerte levadura en tu vida. Y tú puedas decir, si yo me meto en el negocio de Dios, lo que yo voy a tener es multiplicación. Amén. 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 Cuando tú dices, es que a mí nadie me toma en cuenta, es que conmigo parece que no, que hay otros hermanos que son mejores que yo, te equivocas. Porque Dios necesita gente que le crea. A lo mejor tú, a tus ojos, estás viendo gente que es mejor que tú, pero esos son tus ojos. Y yo te voy a invitar que empieces a actuar por tu corazón. Y cuando tú ves que el corazón tuyo es el que está filtrando las cosas para que tú puedas funcionar, vas a sacar toda raíz de amargura, vas a sacar todo lo que va en contra de lo que tú tienes, de lo que te dijeron, cómo te formaron, los principios, los valores que colocaron en tu vida. Posiblemente hubo una persona que sufrió toda la vida y lo que traspasó en ti fue sufrimiento y te dijo, tú tampoco vas a poder hacerlo. Pero cuando vino el Señor con su evangelio, vino con poder multiplicador. Sí, Señor, amén. 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 Entonces yo quiero averiguar a través de esta palabra qué es lo que Dios colocó dentro de nosotros para que esto se produzca en una multiplicación. Yo declaro que si tú agarras esta palabra, tú tomas esta palabra, vas a empezar a decir, yo quiero multiplicarme, yo me quiero multiplicar, porque lo que yo tengo es de Dios. No es de mi mamá, no es de mi papá, no es de una iglesia, sino que lo que tengo es de Dios. El ADN de Dios es multiplicación. Amén. Tú estás triste porque quieres estar triste, porque lo que Dios colocó es alegría, gozo, multiplicación. Cuando yo hablo de multiplicación, yo puedo estar hablando de que las cosas que me están hostigando, las cosas que me están perjudicando, las cosas que me están haciendo pensar cosas negativas van a desaparecer, porque lo que Dios coloca es algo que desarrolla. Sí, Señor, amén. Tú estás triste, yo estoy triste muchas veces porque no podemos alcanzar con el desarrollo que estamos haciendo, con el trabajo que estamos haciendo, no alcanzamos las metas que queremos. Y ahí quedamos y nos sentimos fracasados. Pero hay una parábola que dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió. Escondió, quiere decir que tuvo un tiempo. Cuando usted prepara la masa, usted la prepara todo el asunto y después la coloca en un paño bien blanquito. Y la pone encima y le pega 3 golpecitos así. Pobre que no suba. Y usted después se va a hacer su otro quehacer, prepara alguna bolsita con algunas cositas para el día de mañana. En fin, sale al patio, se pone a silbar con los canarios. Mientras tiene que agarrar esto. No estoy entreteniéndolo, ni contándole un chiste. Le estoy hablando algo del espíritu. Amén. Mientras usted está en otras cosas, ¿qué está ocurriendo? Multiplicación. Multiplica. Diga multiplicación. Multiplicación. Porque cuando tú te preocupas, escúchame, cuando tú te preocupas de hacer lo que tú sabes hacer, se produce multiplicación. Sí, Señor. Porque Amén. hay un dicho en el mundo que dice, pastelero a tu pastel. O sea, carpintero a tu martillo, a tu mueble, gaffiter a tu soplete. En fin, ¿qué está diciendo el Señor? Si Él te escogió para algo, en eso Dios te va a multiplicar. Sí, Amén. Señor, amén. Si Dios te llamó para que tú seas, no sé, el que dirige la alabanza, entonces canta, dirige la alabanza, cántale a Dios, porque lo que va a transmitir, lo que Dios va a transmitir es a través tuyo lo que Él un día te dio. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en mi ser? Yo busqué esto y me pareció bueno. Dice que dentro nuestro hay un potencial.
Sí, sí. Diga potencial. Potencial. Potencial, de acuerdo al diccionario, dice que es energía que posee un cuerpo o un sistema físico por el hecho de su posición, de su estado. Energía que posee un cuerpo o un sistema físico por el hecho de su posición, de su estado. O sea, nosotros al movernos, ¿qué se produce al movernos? Energía. Si usted está quieto, pero si usted se mueve, produce energía. Amén. Amén. Cuando usted frota las manos, ¿qué es lo que produce? Energía. Calor, fricción, ¿verdad? Cuando usted se acerca a una persona y dice, ¡ay, me dio la corriente! ¿Verdad? Cuando usted toma una regla y se lo pone en el pelo, los pelos se erizan. Energía. Tú tienes energía. Sí, Señor. Amén. Amén. Tú tienes energía. Y de acuerdo a cómo uses tú la energía, vas a producir algo en tu vida. Mientras más fricciona, ¿qué pasa? Más calor. Amén. Amén. Mientras más haces cosas, te empieza a correr, se diluye lo que está sólido. ¿Qué es lo que está sólido? La grasa. Es la predicación que estoy haciendo. Pero se transforma en algo líquido y empieza a transpirar. Algo pasa cuando tú te mueves. Amén. Amén. Potencial. Dice fuerza, potencia de la que se puede disponer. La mejor. Ese otro significado. Me costó encontrarlo. Fuerza, potencia de la que se puede disponer. Ejemplo, el potencial industrial. El potencial de armas, el potencial, algo que tú tienes para usarlo. Potencial significa fuerza, energía, potencia de la que se puede disponer. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, persevera, cree que lo que yo te dije yo lo voy a cumplir? Pero nos falta desarrollar nuestro potencial. Sí, Señor. Amén. Fuerza, Dios necesita fuerza. Haga así, fuerza. Necesita esto, que usted se mueva. ¿Pero en virtud de qué? ¿En virtud de qué se va a mover? En virtud a lo que Dios te llamó. Sí, Señor. Amén. Amén. Por eso la iglesia crece en poder. Amén. Crece en poder. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces cuando alguien te diga, tú estás mal, no te enojes. Cuando alguien te diga, lo que tú estás haciendo retrasa lo que Dios va a hacer por ti. Porque Dios es el que trae la multiplicación. Amén. Amén. Sí, Señor. Dios trae beneficio, eso estoy hablando. Sí, Señor. Dios trae que te vaya bien en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, con tu familia. ¿Por qué? Porque estás desarrollando tu potencial. Amén. Amén. Ya no depende entonces de la iglesia, estamos claros, ¿no? Amén. No depende de los hombres, no depende de Dios, sino que depende de cada uno de nosotros. Sí, Señor. Dios es un Dios de orden. Amén. Dios te llamó para algo específico. Averigua cuál es lo específico a lo cual Dios te llamó y Dios va a hacer cosas grandes contigo. Sí, Señor. Usted no me entendió. Amén. Cosas grandes contigo. Sí, Señor. ¿Pero Amén. por qué? Porque estás en el lugar que Dios dijo que tú tenías que estar. Sí, Señor. Amén. Por eso hay gente que no quiere, dice, no, es que no es, a mí me gusta ir a la iglesia a sentarme y yo estoy ocupado de otras cosas. No ha echado la levadura. Está haciendo cualquier cosa, pero no ha echado la levadura, sino que la tiene guardada. Cuando se produce ¿cómo se llama? Cuando está la levadura ahí con Dando más hijos. volumen. ¿Cuándo produce volumen? Cuando está en el lugar correcto. ¿En qué lugar tiene que estar la levadura? No creo que la levadura suba sola, ¿no? Me parece que en alguna oportunidad había unos pancitos de levadura y quedaron en el refrigerador y se secaron. ¿Está bien? Se secaron, se pusieron y no sirvió. Y los tuvieron que botar. Pero la levadura, cuando se usa en la harina, algo produce. Amén. ¿Sí? Estoy hablando de lo que Dios colocó en ti.
¿Sabe de dónde sale la harina? Y el trigo tiene un proceso. Sí, Señor. Tú y yo, si no entendemos lo que Dios colocó dentro de nosotros, van a pasar años y solamente vamos a la iglesia. Sí, Señor. ¿Quieres crecer? Amén. Amén. Esta es la oportunidad Sí, Señor. Amén. de decir, yo tengo un potencial que no lo he usado. Sí, Señor. Esta es la oportunidad para decir, yo tengo un potencial que yo no estoy usando. Amén. Amén. Tengo un potencial que no estoy usando. No quiero que se olviden que potencial es energía, es fuerza, es potencia. Eso es lo que Dios colocó en ti. Sí, Señor. Amén. Amén. Hay gente que dice, oh, yo no sé, estoy sacando fuerzas de Flaqueza. flaqueza, porque ya no tengo más fuerza, pero lo que hice fue ya no sé de dónde, fuerzas de flaqueza. Pero es porque hay un potencial que Dios colocó. Quiero que sepas que tú puedes, mucho más de lo que tú piensas. Sí, Señor. Amén. Un día me explicaron, ¿se ha fijado en eso, ¿cómo le llaman unos bichos grandes? Que son molestosos, Lo está. pero son grandes, son... No quería decirlo yo, sí sé, porque yo ahí en el lago Colico, ¡oh, qué terrible esa cuestión! Pero no quiero hablar de eso, sino que quiero hablar de ese bichito que tiene un tremendo cuerpo, pero si usted le ve las alas, no son más grandes que su cuerpo. Pero si él supiera cómo es su cuerpo y ve su ala, le aseguro que no vuela, porque vería su cuerpo. Si es tremendo, es grande, ese bicho tiene fe. Ese bicho sí que tiene fe. Levanta tremendo cuerpo. Pero si él supiera de qué porte son sus alas, yo creo que no lo haría. Lo mismo pasa con nosotros, que pudiendo hacer cosas grandes, no las hacemos porque estamos viendo nuestra condición. ¿Sí? Amén. Nuestra condición. Qué interesante. Veo algunos rostros que dicen, qué interesante. Pero más que interesante, yo quiero que la palabra en ti sea eficaz. Amén. Y esa palabra que habla de potencial tiene que ver con lo que recibimos. ¿Qué pasa cuando tú recibes a Jesús? No, esta iglesia está muy bien, los felicito, están fabulosos. Cuando tú recibes a Jesús, Él te da salvación. Amén. Te justifica, te santifica. Sí, Señor. Amén. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando el Señor manda a sus discípulos, ¿qué es lo que le dice? Y los que me reciban, los que crean en mí, bautícenlos. O sea, en el fondo, viene un desarrollo de la vida de una persona. Cuando tú creíste en Dios, cuando tú aceptaste a Jesucristo, cuando yo acepté a Jesucristo, vino un desarrollo en nuestra vida. Amén. Y tú empezaste a averiguar qué tenías que hacer. ¿Y a qué hora la reunión? Oye, ¿y por qué aplauden? Oye, ¿y por qué tienen que decir amén? Porque hay algo nuevo. No lo conocíamos. Entonces, eso es el desarrollo del cristiano. Empezar a hacer una vida de iglesia, una vida de cristiano, una vida de creyente. Pero más que eso todavía hay cosas ocultas, ¿sí? Estamos Sí, acá. Señor. Hay cosas ocultas que uno las va averiguando en el tiempo de que yo me estoy desarrollando. Por eso cuando tú no te desarrollas, todo te aburre. Porque no estás en el desarrollo. Entonces Dios no te puede mostrar lo que viene, porque si al principio ya no quieres indagar, no quieres averiguar, no quieres hacer la vida de un creyente, ¿cómo Dios te va a mostrar las cosas que vienen? Entonces el potencial proviene de poder, potencia. Ahora, ¿quién es poderoso? Dios es poderoso. Él colocó lo de Él en nosotros. Por eso tú y yo tenemos que entender que en esta tierra nosotros podemos hacer cosas increíbles, Amén. grandes, poderosas. ¿Pero por qué? Porque Dios las va a hacer de acuerdo a lo que colocó en nosotros. Amén. ¿Qué es lo que yo encontré? Hay un potencial natural y un potencial espiritual.
¿Qué es lo que es el potencial natural? Es aquel que toda persona la recibe cuando nace. Es natural. Sí, Señor. Viene cuando nace. Algunas veces ese potencial ha sido heredado de la familia. El potencial natural no es dado por el Espíritu Santo, pero puede ser usado por Él. Amén. Amén. Es lo natural, es lo que viene, es lo que está ahí. Pero hay un potencial espiritual. Y que esto es lo que a mí me agradó de esta palabra. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Entonces, ese potencial espiritual, ¿qué es lo que es? Es el potencial recibido. Recibido. En el momento del nacimiento espiritual o de la conversión al Señor. Se le conoce como propósito, como destino, como voluntad de Dios, como gracia, como talento, como ministerio o como función. Eso es el potencial espiritual. Por eso tú ves gente que desarrolla cosas más rápidas que tú. Yo veo gente que se desarrolla de una forma violenta, rápida, y alcanza niveles que digo, oh, a mí tanto tiempo que yo llevo y todavía no puedo alcanzar. ¿Por qué? Porque ese potencial espiritual tiene que ver con el crecimiento que da Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces hay un potencial natural que la gente se queda solamente con eso. Pero también hay un potencial espiritual que es recibido cuando tú naces de nuevo. Amén. Amén. Eso es lo que tú puedes ir desarrollando. Ahora, ¿por qué este potencial espiritual es importante? Porque podemos hacer lo que dice esta palabra en esta tierra. Lo natural lo podemos hacer porque es natural, pero lo espiritual tú no lo puedes tomar de lo natural. ¿Cuál es el principio de este potencial? ¿Cuál es la idea de hablar de este potencial? El principio de este potencial es el principio de la semilla que está establecido en la Biblia. Cuando me hablan de semilla, me están hablando de un potencial. Quiero que entienda esto. Si usted tiene fe, tiene que tomar esto. Amén. Sí, Yo la tomo en el nombre del Señor. Amén. Porque Tomamos, las Señor. cosas grandes no parten siempre con cosas grandes, parten con cosas pequeñas. Amén. Amén. Si usted cree que con algo pequeño va a ser algo grande, entonces tiene un principio del reino de los cielos. Sí, Señor. Amén. Amén. Tiene que creer esta palabra. Dame un aplauso grande al Señor, porque Él te pone a hacer algo grande, grande, maravilloso. Principio. ¿Cuál es el principio del potencial? En el fondo, ¿cuál es el principio de la levadura? ¿Por qué es semejante a la levadura el reino de los cielos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver? El principio de la semilla. ¿Por qué? En cada semilla tú puedes ver, de acuerdo a tu visión, un árbol. En cada semilla hay semillas pequeñas. La Biblia habla de que si nosotros tuviésemos fe como una semilla, ¿de qué? De mostaza. Y creo que eso es pequeñísimo. Pero si la vemos aquí, un hombre que tiene fe, una mujer que tiene fe, ve un árbol. Ve un árbol. ¿Por qué? Porque en esa semilla hay una orden de Dios, de multiplicación. Amén. Amén. Hay una orden que esa semilla crezca a algo extraordinario, sobrenatural. Ahora, cuando alguien ve el árbol, no ve una semilla, ve un árbol. Ahora, ¿cuál es el misterio? El misterio es que tú y yo tomemos esta palabra y digamos, yo nací de nuevo. Esto es para los que nacen de nuevo, los que han creído en Cristo, los que tienen un desarrollo. Pueden tomar esta semilla, que es una palabra, colocarla en su espíritu, en su corazón, y ahora vamos a desarrollarla y vamos a esperar qué es lo que va a suceder con esa palabra de Dios. Yo tengo una palabra del Espíritu, tú tienes una palabra del Espíritu, ahora la estás desarrollando. El principio es de la semilla. Si en cada semilla hay un árbol en potencia, en cada semilla tú tienes que ver el resultado. Una palabra es una semilla. Amén. Amén. Si tú tienes, escúcheme bien, si usted tiene un potencial natural, usted va a decir, no, es que yo soy intelectual. No, es que yo tengo mis habilidades. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver con la semilla? Vas a ver una semilla.
Pero cuando tú estás metido en el Espíritu, tú dices, yo sé lo que yo tengo. Tengo un potencial natural, pero también tengo un potencial espiritual. Amén. Y aquí viene la vida de Dios, la vida del creyente. ¿Qué es lo que yo puedo entender por eso? Que yo tengo que ver lo que Dios escribió, lo que Dios inspiró. O sea, si yo tomo la Biblia el día de hoy y yo digo, voy a leer la Biblia, está bien, la voy a leer, pero ¿quién la va a leer? ¿La va a leer un hombre que solamente confía en su potencial natural? ¿O también está confiando en el potencial espiritual? O sea, lo que Dios colocó en nosotros. Por eso cuando tú abres la boca, algo va a suceder en tu vida. Cuando tú abres la boca, algo va a suceder en lo que tú piensas, en lo que tú estás creyendo, queriendo en tu vida. Es lo que nosotros decimos, es un buen deseo, que la persona sea bendecida. Pero ¿por qué no cambiamos ese buen deseo con una palabra del Espíritu? Y el potencial que está en ti lo declara sobre esa persona. Esa persona no tiene que ser la misma cuando tú sueltas una palabra en ella. ¿Por qué? Porque la palabra es una semilla. Amén. Tú tienes semilla. Ahora, escúcheme bien. Si tú en tu espíritu el potencial que tienes es de multiplicación, esa semilla que tú cargas es lo que la persona va a vivir. Porque lo tuyo es del espíritu. Amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice lo siguiente, que el Señor da el crecimiento. El Señor refleja la palabra, representa la palabra. Si tú cargas la palabra, entonces si Jesús echaba fuera demonios, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Vas a echar fuera demonios. Sí, Señor. Amén. Amén. Si el Señor levantaba a los muertos, ¿qué va a pasar contigo? Levantaremos muertos. Todo eso, ¿cómo vamos a levantar muertos? ¿Se dan cuenta? Fe. Que a nosotros nos falta convicción. Amén. Sí, Señor. Porque Amén. esas cosas no las practicamos, no las desarrollamos. No estamos involucrados en eso. Hablamos de milagros, pero no trabajamos para los milagros. Entonces la levadura no la usamos. Porque la levadura necesita harina para que se produzca el crecimiento. La levadura es lo que Dios va a poner en ti para que venga el volumen, para que venga la multiplicación, para que venga la prosperidad en tu vida. ¿Sí? Amén. Pero necesita harina. Porque si es otro producto, supongamos le colocamos tierra a la levadura. ¿Qué pasa con la levadura? No creo que empiece a crecer la tierra. Pero ¿qué pasa con la harina? Usted sabe que un día yo prediqué sobre la harina, el proceso de la harina, y nos dimos cuenta que si el grano no es molido y pasado por sedazo, no sé cuántos más para llegar a una harina refinada, nunca vamos a tener harina. Y esa es la harina que se mezcla con la levadura. Amén. ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué estás viviendo? Estamos sujetos a la palabra del Señor para hablar del proceso. Cuando Dios te procesa es porque te coloca en un orden de Él. Sí, Señor. Entonces, Amén. el proceso de Dios es para que tú hagas lo que Él dice que quiere que hagas. Eso te va a dar un resultado, harina. Tú vas a hacer la harina, ¿para qué? Para lo que Dios colocó un día en ti, un potencial. Quiero declarar esta palabra en el nombre del Señor. Si tú entiendes que debemos ser la harina, el proceso de Dios, escúchame, queda poco tiempo para que Dios haga algo extraordinario. A lo mejor, escúcheme bien, ¿cuánto tiempo la mujer deja la masa ahí con la levadura y tapada con un paño blanco ahí encima de su cocina? ¿Cuánto tiempo será? ¿Un par de horas? Media hora. O sea, tampoco es tanto tiempo. Media hora. Entonces, si es poco tiempo, ¿por qué no creer que en nuestra vida, en poco tiempo, ya que Dios tiene el potencial puesto en nosotros, ¿por qué en poco tiempo no puede ocurrir este volumen, esta multiplicación? Entonces, yo quiero decirle algo. Usted y yo tenemos que entender lo que es ser harina. ¿Por qué razón? Porque Dios necesita que su palabra se cumpla. Y la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué es lo que es gloria? La gloria representa la manifestación de Dios aquí en la tierra. ¿Y en quién está la gloria? En usted y en mí. Sí, Señor. Amén. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Harina, levadura, volumen. Alabado sea nuestro Señor. En cada semilla hay un árbol
semilla de algún fruto, en realidad tienes un árbol. Por eso yo te digo, si tú estás en el Señor, yo estoy hablando del potencial espiritual, cuando tú aceptaste a Cristo, cuando naciste de nuevo, cuando le creíste al Señor y empezaste a caminar y empezaste a tener una vida en Dios y averiguando qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que es caminar en obediencia, qué es lo que es caminar en el Espíritu, y empezaste a ver que algo empezó a ocurrir en ti. Entonces, cuando tú tengas algo pequeño, de alguna forma tu fe ya lo ve grande. O sea, las cosas que a lo mejor tú dices, ¿cuándo va a ser esto? Piensa en esa mujer, como dice la Biblia. Esa mujer que tomó un poco de levadura y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, hasta que todo creció. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? De alguna forma hay un tiempo de espera para que eso produzca un aumento. Entonces, mientras yo espero, Dios está haciendo lo que Él dijo. Iglesia, yo le estoy diciendo a usted que si nosotros estamos metidos con Dios, usted va a poder ir al trabajo, poder atender a su familia, ir de vacaciones, hacerlo. Pero si usted, esa harina, no tiene ningún impedimento para que venga la bendición. Amén. Porque está leudando. Cuando usted está haciendo otras cosas, si está metido con Dios, Dios se preocupa del crecimiento. Amén. Amén. Gracias, No, el Señor. crecimiento no viene por todo lo que tú hagas. El crecimiento viene porque tú haces la palabra del Señor. Sí, Señor. Amén. 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 No, recuerda bien que no es por mérito. ¿Por qué la Biblia nos enseña a no justificarnos? Yo tengo que entender que la justificación la dio el Señor en la cruz del Calvario. Él me justificó. Sí, Señor. Amén. Cuando tienes una semilla, esa semilla, si yo la pongo en mi mano y la suelto, esa semilla va a traer, de acuerdo al género que fue esa semilla. La Biblia dice, lo que tú siembres vas a cosechar. Amén. Si tú no has sembrado nunca amor, no esperes cosechar amor. Así es, Señor. Amén. 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 Porque cada semilla en su género. Así es, Señor. Cada semilla en su género. Si tú quieres que Dios produzca una glorificación en tu vida, empieza a sembrar en lo que tú quieres. Sí, Señor. Empieza a sembrar en las cosas que tú anhelas. Amén. Empieza a sembrar lo que tú estás creyendo. Tú no puedes decir, no, esa parte no me gusta. Es que es la única forma que hay. Si tú quieres un cambio, primero cambia mi vida natural a la espiritual. Amén. Sí, Señor. Yo Amén. estoy gozoso. ¿Por qué? Porque tengo una palabra. Amén. Posiblemente el día no fue muy grato. El día para mí no fue grato. Hubieron varias cosas contrarias. Pero resulta que yo tengo una palabra. Y esa palabra es una semilla. Entonces quiero que sepas que si hay algo malo que está ocurriendo en ti, tienes que cambiar esto y decir, yo tengo una palabra. Amén. Amén. Lo malo, escúcheme, lo malo Dios lo puede transformar. Sí, Señor. Amén. Pero lo malo no transforma a Dios. Dios transforma lo malo. Amén. Entonces tú no puedes creer que tienes un Dios malo. Al contrario, tú tienes un Dios que cambia tu lamento en baile. Sí, Señor. Si tú no tienes pasión, es porque resulta que algo pasa con tu espíritu. Así es. Si tú no tienes propósito, quiere decir que algo pasa con tu espíritu. Porque si realmente el Evangelio es importante para ti, tú tienes que estar al nivel de la importancia que tú crees tener en el Evangelio. Amén. Amén. O sea, esto tiene que ser algo glorioso. Yo estoy hablando, si tú tienes una semilla, estás viendo un árbol. Eso es nuestra fe. Lo poco, escúcheme, lo poco para nosotros, Dios lo transforma en mucho. Amén. Pero eso de acuerdo a un aditivo. Sí, sí. El aditivo es la levadura. Ahora escúcheme, olvídese de la harina, la levadura. Ahora vamos a poner la palabra de Dios y vamos a poner tu fe. Así es. Amén. ¿Sí? Sí, Señor. Amén. La palabra de Dios es la harina. Sí, Señor. Es la harina, el alimento, el maná, como quiera llamar usted. Eso es la harina, lo que representa. Pero ahora le vamos a colocar la levadura, la fe. Sí, Señor. Amén. Y la Biblia dice de acuerdo a tu fe. Sí, Señor. Entonces, lo que a ti te espera, lo que a mí me espera, es conforme a nuestra fe. Amén. A nuestra fe.
Y nuestra fe puede abundar lo poco. Amén. Puede abundar lo poco. Sí, amén. Y ahora tú vas a desarrollar. Amén. 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 Ya tenemos claro que ya cambió la harina, la levadura, pero ahora entró nuestra fe. Amén. Sí. Proceso para que la semilla desarrolle su potencial. ¿Cuál es el proceso? Número 1, el nacimiento. Número 2, la muerte. Y número 3, el desarrollo. O sea, primero, yo tengo que nacer en el Espíritu. Amén. ¿Sí? Sí, Señor. Debo nacer en el Espíritu para poder entender que tengo un potencial del Espíritu. Sí, Señor. Cuando las personas no son del Espíritu, no perciben las cosas del Espíritu. Y solo ven una iglesia. No ven lo que realmente Dios hizo al principio. Amén. Amén. Puede ser, creo que en el libro de Job dice que aunque tu inicio sea pequeño, tu final será grande. Sí, Señor. Amén. Amén. Y resulta que Job lo pierde todo. Así es, Señor. Si tu principio es pequeño, yo quiero declarar esta palabra Amén. sobre una persona. Sí, Sí, Señor. Señor. Tu pequeño, tu principio es pequeño, tus días son escasos. ¿Sí? ¿Hay alguien que pueda decir, estoy escaso? Entonces, crea esta palabra. Sí, amén. Amén. Será grande. Sí, Señor. Amén. 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 Den un aplauso a Jesús. Y que el final suyo será grande. Grande. Créalo. Créalo, porque Dios te escogió para esto. Dios no te escogió para otra cosa. Aleluya. Potencial. Energía que posee un cuerpo. Si tú crees en este momento, a esta altura de la predicación, que ya tienes energía, ahora vas a empezar a usar esa energía. Amén. Amén. Vas a empezar a usar este poder, la fuerza. Porque esto tú lo puedes disponer. No sé, gente que le sirve a Dios y hay gente que no le sirve a Dios. O sea, su potencial lo desvía. Entonces se dedica solo, estoy hablando, dando un ejemplo. Me dedico solo a mi negocio, me dedico solo a mi trabajo. Eso es lo que va a tener, el resultado de ese trabajo. Pero si yo voy, nací de nuevo, y toda la energía que yo poseo la llevo a Dios, yo voy a tener el resultado de Dios. Y en su palabra, Dios me dice que Él hace crecer a la gente, Sí, Señor. que Él da el crecimiento. Entonces, yo tengo que empezar a direccionar mi vida, porque yo sé que esto me está dando para vivir, para comer, para vestirme. Pero el día el Señor te está hablando que si tú tienes algo poco, una semilla, ahora, de acuerdo a tu fe, tú vas a tener un árbol, Amén. porque tienes que verlo ahora. Pero hay un tiempo en el cual yo también tengo que entender que hay un proceso. Porque si tienes una semilla hoy día y tú dices, de aquí va a haber un árbol, ok, el tiempo para tener ese árbol. Ahora, si yo entiendo esto, si yo entiendo que Dios me está explicando esto para tener fe, entonces mi fe también puede crecer. ¿Para qué? Para que en vez de tener una semilla, tenga 2 semillas, 3 semillas, 4 semillas. Amén. Sí, ¿Y Señor. por qué no decir, si mis finales van a ser grandes, ¿por qué tengo que pensar en un árbol? ¿Por qué solamente yo voy a estar bendecido? Si la Biblia dice que la bendición es hasta la 4ª generación. O sea, quiere decir que mi semilla, lo poco mío, en las manos de Dios, va a alcanzar hasta la 4ª generación. Figúrese, lo que yo y tú tenemos que pensar el día de hoy, cómo será la bendición de Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Proceso para que la semilla desarrolle su potencial. Nacimiento, que es lo que dice el libro de Romanos. Libro de Romanos, ¿qué dice? Yo quiero que sepa que muchas veces nosotros leemos la Biblia, pero es diferente cuando
Cuando Dios quiere revelarnos las cosas, Sí, Señor. Él nos da una claridad, ¿verdad? Él nos hace pensar cosas gloriosas.